Bueno, Artemio López, bienvenido a Asteriscos y en este día especial cumplimos 5 años. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, lo decía en la apertura, ¿no? Un conflicto importante entre el gobierno y las entidades agropecuarias. Alguna estadística está indicando que hubo una leve baja en la imagen de la presidenta y, atención, algunos cacerolazos que en el gobierno de Néstor Kirchner habían, por suerte, estado ausentes. ¿Te parece, Artemio, que la imagen de Cristina se resintió a partir de esta medida de fuerza del agro? A mí me parece que en medio de un conflicto no es muy adecuado medir imágenes de ningún protagonista porque efectivamente está sujeto a las vicisitudes de esta circunstancia. Como se resuelva el conflicto en adelante, veremos cómo se estabiliza la imagen no solo de la Presidente, sino también de los actores que son diversos que están en medio del conflicto, porque puede salir también deteriorada la credibilidad de algún sector que inicialmente puede haberla tenido y alta. Por lo tanto, me parece que en principio nada significativo en términos de consistencia y de volumen político del gobierno nacional le ha sucedido, más que reconocer, y creo que en ese sentido los discursos de la Presidenta y la rectificación con respecto a la medida inicial, reconocer la existencia de un sector heterogéneo que no debe ser pensado como unidad porque efectivamente eso trae problemas y el paro en ese sentido de los pequeños y medianos productores muestra esa dificultad. Artemio, algunos están sosteniendo, incluso en la revista Noticias el fin de semana lo marcó, que la presidenta con su discurso de a viva voz a veces irrita a algunos sectores de la sociedad, sobre todo de clase media alta, que por ahí la califican de soberbia en su discurso, que tiene jactancia intelectual. ¿Cómo lo observas eso, analizando un poco el discurso ante la opinión pública de la presidenta? Yo creo que los sectores medios altos han dado la espalda al gobierno antes de los discursos de la presidenta. Claramente, si uno analiza qué sucedió en la última elección presidencial, los sectores medios altos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y algunos aglomerados urbanos importantes, no tuvo una respuesta positiva con respecto al gobierno nacional. Por lo tanto, hay una construcción de imagen previa. Seguramente debe tener esto referencia también al tono, al estilo de Cristina Kirchner, pero me parece que lo que está claramente en discusión y la gran aversión de estos sectores es al modelo de país, el modelo económico y las características del modelo que se pone en marcha a partir del 2003. Ahí creo que está la discusión central y creo que es una forma de canalizar la oposición política a un gobierno que electoralmente ha demostrado mucha fortaleza, ¿no? Algunos analistas dicen que emergió después del conflicto entre el campo y el gobierno una nueva figura entre los productores, Eduardo De Ángel y el hombre de Entre Ríos, bueno, fue el más mediático en el conflicto, y la propia dirigencia, la sociedad rural, la Federación Agraria, Coninagro, pareció superada, ¿no? Un poco sí, por este nuevo dirigente. ¿Te parece que es un fenómeno a mediano plazo o es golondrina de un solo verano? Bueno, la construcción de Angelis como dirigente me parece que está en función también de los intereses de los grandes grupos que se mueven detrás del espacio de esta, no sé cómo llamarlo, este conglomerado que se ha determinado casi poéticamente como el campo. Me parece que de la Federación Agraria es el dirigente que menos claro tiene las diferencias, o no menos claro, pero que sobrevuela mejor las diferencias que existen entre el pequeño y mediano productor y los grandes. Por eso creo que hay una construcción destinada a ponerlo muy sobre la cresta de la ola, más allá de que su protagonismo fue evidente. Desde el punto de vista del diseño político... Aprovechó muy bien las cámaras de Angelis. Sí, las cámaras aprovecharon de Angelis y hay toda una construcción puesta ahí. Ahora, desde el punto de vista de el discurso político, la estrategia y sobre todo la trayectoria al interior de las federaciones agrarias, por lo tanto me parece que el caso de Eduardo Bussi es más importante como dirigente que el propio De Angelis, pero hay algo en De Angelis que lo hace más permeable a... Al menos por ahora. Artemio, no te quiero dejar ir sin hablar del tema inflación. Sí. Va a ser uno de los grandes temas de este primer semestre al menos, lo venís sosteniendo. Y además armaste un equipo de trabajo bastante importante para hacer tu propia medición sí, del índice de costo de vida. Contanos esa experiencia y qué les está dando en este primer trimestre. Sí, nosotros desde el 3 de julio del año pasado medimos la canasta básica alimentaria, que es la que mide el INDEC para establecer niveles de pobreza e indigencia, o sea, los alimentos básicos con los cuales se establecen los umbrales de carencia en Argentina. ¿Qué nos dio? Nosotros observamos una evolución positiva desde julio del 2003,
y muy ascendente notablemente en el primer trimestre de este año. Para que tengamos una idea, desde el 1 de enero de este año hasta la última medición de la última semana de marzo, la canasta básica alimentaria nosotros proyecta, ya acumula 30 puntos solo en 3 meses. La última semana... Midiendo lo mismo que el INDEC, digamos, sí, capital y conurbano. Después del paro agropecuario y el impacto que tuvo el desabastecimiento en el comportamiento de una tendencia alcista que ya existía, en una sola semana el aumento de canasta básica alimentaria registró 9.8%. La canasta que es lo más importante para toda la población, pero sobre todo para los sectores de menores recursos. Para los sectores de menores recursos, y al mismo tiempo es una referencia válida para establecer a través de parámetros socioeconómicos más o menos compartidos, umbrales de pobreza e indigencia, la situación socioambiental en general. ¿Y el IPC cuánto les está dando en el primer trimestre? Está cerca de 6 puntos, 5.9 para el primer trimestre. Es decir, que de acuerdo a la medición que ustedes están armando, están casi triplicando las cifras oficiales que por lo menos hasta ahora está dando el INDEC. Sí, lo más importante me parece es tener en cuenta qué es lo que sucede en términos de canasta alimentaria, porque en definitiva me parece que es estratégico para un país donde efectivamente no importa el número, si es 25 o 28% de la población está en situación de pobreza, pero podemos agregar otro 25% que supera el umbral de pobreza, pero por menos no llega a duplicar el valor de la línea. Si esta canasta se moviera al ritmo que nosotros registramos y sobre todo después del paro agropecuario en la última semana, vamos a tener dificultades socioeconómicas serias. Artemio, gracias. No. Bueno, ahí estaba Artemio López. La medición que ellos están haciendo del índice de costo de vida, de la canasta básica puntualmente, les está dando 30 puntos en el primer trimestre. Es un dato muy importante, tiene mucho que ver con la situación de pobreza. En el próximo bloque vamos a hablar con Ernesto Critz. La otra pata importante tiene que ver con el empleo y a él le queremos preguntar qué es lo que está ocurriendo en la economía argentina. Ya venimos.